Nosotros somos del grupo 11 y les vamos a presentar la simulación de sistemas dinámicos en Benzim, del proyecto 1. Esta es la agenda que vamos a tener durante toda la presentación para la simulación de Benzim. Para comenzar, Benzim es una herramienta que permite simular modelos de sistemas dinámicos y los podemos analizar gráficamente y analíticamente mediante varios diagramas de influencias. El contexto del problema. En el año de 1910, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, creó la reserva de caza en la meseta de Kaibab, en la región del Gran Cañón. En un breve plazo se cazaron 500 pumas, alterando todo el ecosistema del lugar. Se estima que existían 10.000 ciervos y debido a la falta de su depredador, su población incrementó a 50.000 ciervos en 15 años, agotando todos sus recursos alimenticios. Entre los años de 1924 y 1925, la población de ciervos falleció en un 60% aproximadamente por la falta de alimento. Después, en el año de 1925, debido a las leyes naturales, se empezaron a restablecer y la población de pumas nuevamente creció y el ecosistema tomó su equilibrio, por lo cual se creó un sistema dinámico en donde se pretende analizar el comportamiento de la población desde el año de 1900 a 1950. En el modelo que nosotros vamos a replicar, tenemos como objetivo, mediante una simulación de sistemas dinámicos en el software de Benzim, se planea entender el comportamiento de 3 variables de interés de un ecosistema: coyotes, plantas y conejos. Vamos a analizar el comportamiento ecológico de la interacción de las diferentes variables. Constataremos la prueba de hipótesis mediante el análisis del sistema dinámico y se observarán cómo la modificación de variables influencia dentro del sistema. La hipótesis que nosotros vamos a probar es el crecimiento de la población de coyote es inversamente proporcional al crecimiento de la población de conejos. A su vez, la población de conejos es inversamente proporcional al crecimiento de las plantas. El set de datos se trabajó en Python y Tableau para el análisis de los mismos. Nos basamos en la bibliografía de Edidata Portal, que es un centro especializado en la investigación ecológica de flora y fauna de Estados Unidos. Esta bibliografía nos permitió trabajar con datos reales. Entonces aquí tenemos la bibliografía de los conejos, que en el otro caso eran los ciervos, la población de los coyotes, que en el anterior caso eran los pumas, y la población de las plantas, la densidad de las plantas. En cuanto a los datos sobre la población de conejos, tenemos que existen 43 registros y 8 variables. Se procede a realizar una limpieza de los datos, que quiere decir quitar todos aquellos valores que son nulos o duplicados para que de esta manera el análisis sea más confiable, ya que muchas veces esos valores pueden malinterpretarse como 0 cuando en realidad es que falta un valor. Entonces, después de hacer la limpieza, se encontró que existían dos valores nulos y 0 duplicados. Se quitaron esos valores y quedaron con 8 variables y 43 registros. En la población de coyotes se tenían 51 registros y 6 variables. Se realizó la limpieza, no existían valores nulos ni duplicados, por lo que se quedaron con los mismos variables y registros. Dentro de la población de plantas tenemos que habían 178.976 registros y al rato de hacer la limpieza se obtuvieron varios valores nulos. Sin embargo, solo tomamos aquellos que nos van a afectar en nuestro análisis, que es la parte de la biomasa y el volumen, por lo cual teníamos 19 valores nulos de biomasa y 22 valores nulos de volumen. Se quitaron esos valores y quedamos en 18 variables y 178.954 registros. En los datos atípicos de la población de coyotes, podemos observar cómo en 1993 existe un valor súper alejado
a los demás. Igualmente, en los datos atípicos de los conejos, en 1993 existe un dato típico súper alejado. Y dentro de los datos atípicos de las plantas, observamos que son bastantes, y nosotros inferimos que esto se debe a que no se especifica qué tipo de plantas se está analizando, por lo que puede que se haya incluido en ciertos años otro tipo de plantas estudiadas al principio, o igualmente puede existir una influencia del cambio de clima por el calentamiento global, que son factores externos que no son controlables, por lo que no afectará dentro de nuestro análisis. Este es el set de datos final que nosotros obtuvimos en Excel para poder transferirlo al Benzim y poder trabajar con ellos. Tenemos 4 variables que son el año y la densidad de conejos, plantas y coyotes, y 11 registros, que es los años de 1992 al 2002 en Sevilleta, New México. La definición de variables. Tenemos las variables de stock, que son los conejos y pasto, con sus respectivas ecuaciones, que es incremento vegetativo menos caza para los conejos y pasto nuevo menos pasto consumido para la variable de pasto. Las variables de flujo está el incremento vegetativo, que es igual a conejos por tasa de crecimiento, la variable de caza, que es igual a coyotes por conejos cazados por coyotes, el pasto consumido, que es igual al pasto más los conejos por consumo de pasto por conejos, y la variable de pasto nuevo, que es igual al pasto por la tasa de crecimiento del pasto. Las tasas de crecimiento serán demostradas a continuación. En las variables auxiliares tenemos la tasa de crecimiento del pasto, el pasto por conejo, que es igual al pasto dividido para los conejos, la tasa de incremento, el consumo de pasto por conejos, pasto por conejo inicial, densidad de conejos, área, conejos cazado por coyotes, que es igual a la densidad de conejos dividido para la densidad inicial, la variable de coyotes, que es igual a la tasa de incremento de coyotes por coyotes iniciales, la variable de coyotes iniciales y la tasa de incremento de coyotes. Este es el diagrama de influencia en el cual nosotros vamos a trabajar y que será demostrado más adelante. Bien. Para la demostración vamos a utilizarlo y vamos a realizarlo en Benzim, y aquí tenemos Benzim. Entonces, como habíamos dicho, los conejos con pasto son las variables de stock, como lo había tomado el modelo anterior, porque los cazadores, en este caso los pumas, eran relativamente alejados, por lo que su población había disminuido drásticamente. Sin embargo, aquí los coyotes sí tienen bastante interacción, pero vamos a ver cómo ocurre. Los conejos vienen dado tanto por el incremento vegetativo menos la caza. El incremento vegetativo hace referencia al número de nacimientos menos el número de muertes naturales. Y la caza, por supuesto, viene dado por los coyotes. La tasa de incremento viene dado tanto por el pasto por conejo inicial y el pasto por conejo, es decir, el pasto dividido para los conejos, mientras el pasto viene dado por la tasa de crecimiento de pasto, que hicimos una relación en donde tenemos que es menos 0.43, en donde obtuvimos que de la población final sobre la población inicial dividido para 1 sobre 10 menos 1. Esto lo sacamos de los datos de acá, entonces tenemos que esta población viene dado de esta manera, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula. Entonces, ahora tenemos que esto va a ser la regeneración del pasto nuevo. Más o menos es como hicimos el análisis. El pasto va a ser el pasto nuevo menos el pasto consumido. El pasto consumido es necesario analizarlo porque es el consumo de pastos por conejo. El consumo de pastos por conejo viene dado por que se dice que un conejo come 600 gramos al día, y lo cual representaría 0,2 toneladas al año por conejo. Entonces consideramos esta relación y está acá. Es una relación de balance porque entre más pasto consumido va a haber menos pasto. Por supuesto, los conejos van a estar interfiriendo entre más conejos. Ahora tenemos la densidad inicial.
de los conejos, el área que ya habíamos definido, que era 930.1 kilómetros cuadrados, la densidad de conejos que teníamos en los propios datos, y la tasa de incremento de coyotes que aplicamos la misma lógica, en donde es igual a esta fórmula, y obtuvimos que es menos 0,017, 1.7%. Entonces, ahora vamos a empezar a correr, vamos a ponerle X y Z, 1, vamos a llamarla, y tenemos la siguiente. Vamos a mirar, mientras que la tasa de incremento de coyotes disminuye, por supuesto el número de conejos va a aumentar. Mientras que la tasa de incremento de coyotes aumenta, el número de conejos va a disminuir. Por supuesto, porque entre más coyotes haya, menos conejos va a haber. Los conejos cazados por coyotes, se dice que entre más coyotes haya, el número entre más coyotes haya, tenemos menos conejos cazados. Por eso es que disminuyó. Porque se van comiendo los conejos que quedaron. Mientras que menos coyotes hay, más conejos cazados, porque los coyotes tienen más conejos que cazar. Los coyotes acá se pueden ver que aumentan, y igualmente el incremento vegetativo con los conejos. Y la densidad de conejos, por ende, también se va a ver vista por esto. Acá vemos que en el pasto consumido, cuando disminuyen los coyotes, sí existe un aparente crecimiento, paso porque va a haber más conejos, pero no existe una variación tal. A estos gráficos que podemos ver aquí, que existen, estas variaciones, no son tan claras. Aquí, en estos puntos, es porque los datos que tuvimos acá, dentro más o menos del año 98, del 94, disminuyó en comparación a este año. Entonces, es por eso que va a existir estos datos. Ahora, hay que tener en cuenta que este modelo también estaba previsto para de 1992 al año 2010. Si nosotros ya en la corrida ya pudimos ver cómo se va dando, entonces, si nosotros tuviéramos más años, posiblemente estos datos afectarían o no serían tan reales en comparación para tomar una decisión. Por ende, tenemos que tener en cuenta que al tener pocos datos no vamos a tener bastante precisión para obtener resultados en caso de que se quiera hacer un análisis en un futuro. Las discusiones. Adaptar el modelo del sistema dinámico de acuerdo a nuestros datos fue relativamente, o mejor dicho, fue muy difícil, porque los datos que se presentaron dentro del modelo de los ciervos con los pumas, se tenían más datos, más que todo en 50 años se tenía datos más específicos en comparación de los nuestros. Aparte de eso, ya hubo un decrecimiento instantáneo de los pumas, mientras que acá aparentemente se está dando un sistema natural. Entendimos el comportamiento y el momento de variar, cómo se van dando las variables, y resolver los problemas presentados durante la creación del modelo fue necesario, porque en este caso nosotros tuvimos que calcular las tasas, que si bien es cierto es aproximado, pero no nos va a dar un dato lo suficientemente concreto o más acercado a la realidad. Y lo que tal vez podríamos tener en la simulación, podríamos tener datos no tan precisos e incluso tomar decisiones incorrectas. El impacto sobre la hipótesis. Lo más interesante de esto fue que el crecimiento poblacional de los coyotes es menos 1.75, es decir, es negativo. Se debe a factores climáticos de la zona de Sevillete, Nuevo México. El número de crías de conejos al año excede considerablemente al número de crías de coyotes, que es el número de crías de coyotes es de 1 a 2, mientras que de conejos es de 5 en adelante. Por lo tanto, si es que llegan a morirse bastantes coyotes, los conejos van a crecer exponencialmente. Y los datos de las plantas presentan datos atípicos que afectan a la media, y por lo tanto en el simulador la curva es casi siempre constante. La importancia sobre la toma de decisiones es que no debemos alterar el equilibrio ecológico, porque en caso de introducir este hecho, podríamos generar nuevas variables y no solamente afectar a los animales que estábamos analizando en este momento, sino a otros que también consumen conejos y otros que son consumidos por los coyotes. Las conclusiones es que pudimos logró simular el sistema dinámico en sí, que de acuerdo a los datos se va a mantener el equilibrio ecológico a largo plazo, y la falta de estos datos puede afectar significativamente al modelo en años posteriores, sobre todo por la variación de los datos
en la variación de los datos de las plantas. Gracias.